Bien chicos, Dios los bendiga, que se encuentren bien. Les habla la profesora Mariluz González Córdoba. Dios los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer tema en la guía de tercer periodo, que es triángulo de Pascal, en álgebra de octavo grado de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad. Dios los bendiga. La idea es que hoy vayan empezando pues a desarrollar sus actividades basadas en los conceptos que vamos a ver. Como el triángulo de Pascal y otra estructura parecida en la cual vamos a desarrollar. Bien, aquí tenemos la definición de triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo triangular de números que permite hallar los coeficientes del desarrollo de las expresiones de la forma a más o menos b elevado a la n, donde n es un número natural. El triángulo de Pascal se puede construir hasta el valor n que se necesite, es decir, es infinito el valor de filas que yo puedo construir del triángulo. Este que está a la derecha es un ejemplo de un triángulo que tiene un triángulo n igual 9, es decir, donde el exponente del binomio que se va a desarrollar es igual a 9. No. Partemos de la idea de que el triángulo de Pascal, a pesar de que lo llamemos triángulo, no es un triángulo geométrico, es un triángulo más bien aritmético y aplicado al álgebra, es decir, aritmético o algebraico. Su desarrollo es aritmético, pero su utilización es algebraica. Entonces, ¿en qué consiste? Es un arreglo de números, era una estructura de números triangular. Entonces, en la primera fila del triángulo siempre va a ir un 1 y representa la potencia elevada a la 0 del binomio, cualquiera que sea el binomio a más b o a menos b, como lo queramos hacer. La primera potencia es el 1, quiere decir que a más b o a menos b elevado a los ceros siempre va a dar 1, ¿cierto? Ese es el primer desarrollo. Luego, a más b o a menos b elevado a la 1, cualquiera que sea los coeficientes, cualquiera que sean los coeficientes, los miembros del monomio, siempre cuando está elevado a la 1, nada más es colocar los coeficientes 1 delante de las dos letras que se están desarrollando dentro del binomio. Luego, cuando el exponente es 2, entonces sería la tercera fila. Va a tener 3 términos el desarrollo y aquí empiezan a aumentar. Un término con coeficiente 1, un término con coeficiente 2 y el último término con coeficiente 1. Y así sucesivamente. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, uno debe ir sumando los valores que están por encima de cada uno de los números. Es decir, para hallar este 2, tuve que haber sumado 1 más 1. O sea que para hallar el 2 yo primero tengo que tener la estructura de estos 3 unos. El primer 1 que corresponde a la fila 0 y el segundo y la segunda fila que son los dos unos que corresponde a la fila 1, ¿verdad? Aquí sería 2. Entonces, ¿de dónde sale el 2? De sumar 1 más 1. ¿De dónde sale el 3? De sumar 1 más 2. Los que son fijos son los números 1. Ellos son fijos en cada uno de los extremos del triángulo, como pueden ver. Entonces, el 3 sale de sumar 1 más 2. Acá 2 más 1, 3. Luego acá 1 más 3, 4. En el medio 3 más 3, 6. Luego acá 3 más 1, 4. Luego acá en la siguiente fila, la del 5, 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5 y termina en 1. La siguiente fila siempre comienza en 1, 1. Luego sumamos los de arriba, 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6 y termina en 1. Luego la siguiente fila comienza en 1. ¿De dónde sale el 7? De 1 más 6, 7. 6 más 15, 21. 15 más 20, 35. 20 más 15, 35. 15 más 6, 21. 6 más 1, 7 y termina en 1. La siguiente fila comienza en 1. ¿De dónde sale el 8? 1 más 7, 8. 7 más 21, 28.
21 más 35, 56. 35 más 35, 70. 35 más 21, 56. 21 más 7, 28. 7 más 1, 8. Y termina en 1. Luego la del 9 comienza en 1. ¿De dónde sale el 9? 1 más 8. 1 más 8, 9. 8 más 28, 36. 28 más 56, 84. 56 más 70, 126. 70 más 56, 126. 56 más 28, 84. 28 más 8, 36. 8 más 1, 9. Y termina en 1. Y así podemos ir haciendo las filas que queramos, dependiendo del exponente que tenga el binomio que vayamos a desarrollar. Si el exponente es 15, entonces desarrollaremos hasta la fila 15, ¿verdad? Contando siempre que la primera, la cúspide, la coronita, la punta extrema del triángulo comienza en 1, ¿verdad? Esa es la fila 0. Y luego contamos 15 más, ¿verdad? 15 filas más. Bien. ¿Por qué se llama triángulo de Pascal? Bueno, es llamado así en honor a Blaise Pascal. Blaise Pascal, que fue un filósofo y matemático francés, ¿verdad? Que habló de esto en 1654 en su tratado de triángulo aritmético. Eso traduce lo que está ahí escrito. Trait du triangle arithmétique, me imagino que se pronuncia así en francés. Si bien las propiedades y aplicaciones del triángulo fueron conocidas con anterioridad al tratado de Pascal por matemáticos indios, chinos, persas, alemanes e italianos, es decir, Pascal no fue el primero en que encontró esa estructura, sino que hubo muchos matemáticos indios, chinos, persas, alemanes e italianos que hablaron al respecto. Él fue el que desarrolló muchas de las aplicaciones, es decir, la estructura ya conocida, él la aplicó para el desarrollo de esto que nosotros conocemos como los binomios de potencia n, ¿verdad? Y nos sirve para encontrar los coeficientes. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo, aquí a la derecha vemos un ejemplo de cómo desarrollar un binomio a más b con los diferentes exponentes de acuerdo al triángulo de Pascal. Entonces dice aquí, la siguiente tabla muestra el desarrollo de las 5 primeras potencias del binomio a más b, teniendo en cuenta los coeficientes dados en el triángulo de Pascal. ¿Qué son los coeficientes? Recuerden que los coeficientes son los numeritos que en cierto momento acompañan las letras de un binomio, ¿verdad? O las letras de un polinomio cualquiera. Entonces, ya sabemos que si tenemos un a más b o un x más y o un m más n, cualquiera que sean las letras que estén aquí dentro del binomio elevado a la 0, eso va a dar 1. Incluso pueden haber números. Si tenemos a más b elevado a la 1, eso me va a dar a más b, porque recuerden que en el triángulo habían dos 1. Si tengo un a más b elevado a la 2, eso me va a dar el primer término al cuadrado a la 2 más el segundo con un 2 y luego colocamos AB más el tercero b a la 2. ¿De dónde salen las letras que acompañan los coeficientes? Bueno, siempre se tiene en cuenta que el primer número va a ser el primer término del monomio, en este caso a, elevado a la potencia que tenga el binomio, es decir, a la 2, más el coeficiente que nos da el triángulo de Pascal, que en este caso es 2, con el exponente de este primer término disminuido en una unidad. Entonces, como el primer término es a la 2, el siguiente va a ser a la 1. No se le coloca el exponente 1, porque recuerden que el exponente 1 no se coloca, ni el coeficiente 1 incluso. Aquí debería ir un 1 delante del a la 2, tampoco se coloca el coeficiente 1. Entonces les decía que va disminuyendo, las a van disminuyendo y aquí a partir del segundo término las b empiezan a aumentar. Es decir, las b empiezan con el exponente 1. El siguiente término, la a desaparece y la b queda con un exponente de 2. ¿Sí? Este es el exponente, ¿no? Un exponente de 2. El coeficiente se entiende que es 1 porque recuerden que en el triángulo de Pascal, aquí donde corresponde 1, 2, 1, que corresponde al exponente 2, recuerde que empieza en 0, 1, 2. Aquí corresponde al exponente 2. Dice que el coeficiente del primer término es 1 y del último es 1 y el del medio es 2. Entonces de ahí sale esto, ¿no?
Aquí se entiende que hay un 1, el primer término al cuadrado más un 2, el primer término disminuido en una unidad su exponente, multiplicado por el segundo término aumentado en una unidad más el segundo término que tiene coeficiente 1, que no se coloca, con el exponente aumentado en una unidad. Ya aquí en el tercer término desaparece la a, porque aquí iría a la 0. Pero como a la 0 es igual a 1, todo número elevado a la 0 da 1, desaparece ahí porque el 1 no afecta al producto del resultado. Bien, entonces sigue el siguiente binomio, a más b a la 3. Si vamos al triángulo de Pascal, entonces esta sería la fila 0, 1, 2, 3. Entonces estos son los coeficientes que debe tener un binomio elevado a la 3. 1, 3, 3, 1. Entonces vamos aquí al desarrollo. Entonces el primer término va a tener un coeficiente 1, ¿verdad? Acompañado, ese término va a estar elevado a la potencia del binomio, es decir, 1 que no se coloca por a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque ese es el exponente del binomio. Más 3, porque allá en el triángulo de Pascal vimos que 3 era uno de los coeficientes que se salían de ahí. 3 por el primer término disminuido en 1 su exponente, es decir, venía a la 3, ahora viene a la 2. Y ahora aquí empieza a aparecer b a la 1, ¿verdad? Ya aquí no aparece b porque se supone que aquí en el primer término sería b a la 0, ¿verdad? Después viene b a la 1 más, entonces empieza a disminuir a, estaba a la 2, ahora queda a la 1 y b empieza a aumentar, b a la 2 más el último término elevado a la 3. Los coeficientes son 1, 3, 3, 1. Ahí están los que nos dio. Los coeficientes son los valores que acompañan a las letras, ¿verdad? En este caso 1 que no se coloca, el 3 y el 1 que no se coloca. Ahora vamos con la siguiente fila. A más b a la 4, quiere decir el binomio elevado a la 4. En el triángulo de Pascal, entonces la fila 4 sería, empezamos con la primera, 0, 1, 2, 3, 4. Los coeficientes del binomio elevado a la 4 son 1, 4, 6, 4 y 1. 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces vemos aquí. Aquí en el desarrollo vemos los coeficientes 1, que no se coloca, 4, 6, 4 y 1, acompañado de las letras o de los términos del binomio. La primera elevada al exponente que tenga el binomio, en este caso 4. La segunda con el coeficiente 4, pero entonces ya a empieza a disminuir, ya sería a la 3 y empieza a aparecer b a la 1, más en el siguiente que va acompañado con el 6, ya disminuye a y queda como a la 2 y b aumenta, estaba en 1, también queda como b a la 2. Luego el siguiente término es con el coeficiente 4 según el triángulo de Pascal y las letras disminuidas, la primera en una unidad quedaría como a la 1, el 1 no se coloca, y luego b a la 3 aumentado en una unidad. Y en el último término desaparece la a porque sería a la 0, no se coloca. Y aquí sería b a la 4, ¿verdad? Los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1. ¿Quién me dio esos coeficientes? El triángulo de Pascal, ¿verdad? Esta es una manera rápida de desarrollar este tipo de binomios, porque la otra manera sería multiplicar 4 veces a más b y sería un poquito más enredado y más complejo. Entonces, mediante el triángulo de Pascal lo que hacemos es simplificar la forma de desarrollar un binomio de una potencia cualquiera, ¿cierto? Bien, tener en cuenta también que si el binomio es positivo, todos los signos van a ser positivos en el desarrollo. Pero si el binomio es negativo, si aquí fuera a menos b, tendría que colocar uno negativo, uno positivo, uno negativo y uno positivo y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, se alternan los signos cuando el binomio tiene un signo menos en medio, ¿verdad? Bien, vamos con la quinta fila. Dijimos que la primera es 0, la segunda 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta fila entonces va a tener los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces vamos a ver.
Ahí vemos aquí que este desarrollo tiene coeficiente 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Los puros no se colocan, simplemente se colocan los términos. El primer término, ¿cuál va a ser? Para la parte literal en este caso. El primer término del binomio sería a la 5, ¿verdad? A la 5 y no se coloca b. Se entiende que ahí el valor b, que es el valor, el segundo valor del binomio, sería b a la 0. Bueno, y ahí no se coloca. Luego en el segundo término acompañado del 5 iría el a disminuido en una unidad, su exponente, ¿no? Entonces quedaría a la 4 y empieza a aparecer b como b a la 1, ¿verdad? Aquí es b a la 1, no se coloca. En el siguiente término acompañado con el 10 disminuye, a la 4 disminuye en a la 3 y b a la 1 aumenta en b a la 2, ¿ya? En el siguiente término acompañado del 10 disminuye, venía a la 3, queda como a la 2 y el otro aumenta. B a la 2 aumenta a B a la 3 en su exponente. En el quinto término disminuye a la 2, queda como a la 1 y B aumenta en su exponente a la 4. Y en el último término siempre va a quedar con el exponente del binomio, el último término, en este caso B a la 5, y la A pues desapareció. Siempre me debe quedar al inicio del desarrollo el primer término elevado al exponente que tenga indicado el binomio, y al final también me debe quedar el segundo término también elevado al exponente que tenga el binomio. Siempre va a tener, por lo menos, si es exponente 1 van a haber 2 términos, si es exponente 2 va a tener 3 términos, siempre va a tener un término de más, el desarrollo va a tener un término de más indicado que el indicado en el exponente, ¿sí? Aquí es a la 3 hay 4 términos, aquí a la 4 hay 5 términos, aquí a la 5 hay 6 términos, ¿sí? Bien. Bueno, si los términos del binomio están relacionados mediante la suma, los términos, lo que les decía ahorita, los términos del producto son todos positivos, o sea, es decir, aquí todo el desarrollo eran positivos, más, ¿verdad? Pero cuando es negativo, en este caso a menos b, ¿verdad? Están relacionados por un signo negativo, una resta, perdón. Entonces, en este caso se alternan los signos, entonces va a haber el primero positivo, el segundo negativo y así, y el otro positivo, es decir, uno menos y uno más, uno menos, más, menos, menos, más, y así, menos, más. Entonces es igual el desarrollo como el anterior, sino que se alternan los signos. Por lo menos aquí tenemos a más b a la 3, tenemos a la 3 más 3a a la 2b más 3b a b a la 2 más b a la 3. Y acá tengo a menos b a la 3. Los mismos términos, a la 3, 3 a la 2b, 3ab a la 2 y b a la 3, pero entonces se le coloca el signo menos en el segundo, luego más y luego menos en el último, ¿sí? Esa es la única diferencia. A la 3, 3 a la 2b, 3b, a b a la 2 y b a la 3. Y aquí tengo también a la 3, 3 a la 2b, a b a la 2 y b a la 3. Si no, la diferencia está en los signos menos, más, menos. Si es a la 4, a menos b a la 4, entonces vemos acá es el mismo desarrollo, a la 4, 4a a la 3b, 6a a la 2b a la 2, 4ab a la 3 y b a la 2, exactamente igual. A la 4, 4a a la 3b, 6a a la 2b a la 2, 4ab a la 3 y b a la 4. La única diferencia son los signos, ¿verdad? El primer término es positivo. Ustedes saben que cuando el primer término es positivo no se le coloca signo delante. Ya empieza aquí el negativo aquí a partir del segundo, menos, luego más, luego menos, luego más. Se va alternando, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo. A la 5, a menos b a la 5, vamos a ver acá. A más b a la 5, vamos cómo se desarrolló. A la 5, 5 a la 4b, 10 a la 3b a la 2, 10 a la 2b a la 3, 5ab a la 4 y b a la 5. Son exactamente los mismos términos. A la 5, 5 a la 4b, 10 a la 3b a la 2, 10 a la 2b a la 3, 5ab a la 4 y b a la 5. La diferencia está en los signos.
Primero positivo, luego el otro negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo y termina en negativo. A veces va a terminar el último término en negativo, a veces va a terminar en positivo. Si el exponente es par, el último término quedaría positivo. Si el exponente es impar, el último término quedaría negativo. ¿Sí ven? Aquí cuando es a la 3, el último término quedó menos. Y aquí cuando es a menos b a la 5, el último término quedó menos. Pero cuando es par, es decir, cuando es 2 o 4, el último término queda positivo. Aquí en este caso más b a la 2 y aquí quedó más b a la 4 positivo, ¿sí? Debe tener en cuenta eso. Bien, hay un triángulo que no es un triángulo aritmético como el triángulo de Pascal, sino que es un fractal. Los fractales son como representaciones de ciertas figuras relacionadas más bien con la homotecia, con la congruencia de triángulos. Eso es más bien geometría. Pero si nosotros nos ponemos a jugar un poco con el triángulo de Pascal, podemos sacar este tipo de triángulos definidos como fractales o como figuras que son congruentes. Recuerden que cuando son congruentes guardan una misma proporción de sus medidas, pero no son exactamente iguales, ¿verdad? Se maneja como homotecias. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las homotecias? Unas figuras más grandes y otras más pequeñas. Conserva su forma, guarda una proporción, pero no tienen la misma medida. Entonces aquí tenemos un fractal que se llama triángulo de Sierpinski. Sierpinski es un matemático que se llamaba Wacław Sierpinski, era polaco, ¿verdad? Fue muy importante en la matemática e introdujo el estudio de las distintas formas de fractales. Aquí dice que en 1919. Uno de los más conocidos fractales de Sierpinski es el llamado triángulo de Sierpinski. Entonces, ¿por qué les estoy hablando sobre el triángulo de Sierpinski que no tiene de pronto relación aritmética? Porque yo a partir de un triángulo de Pascal puedo construir un triángulo de Sierpinski. Hay unas características que los relacionan, tanto el triángulo del señor Pascal hace muchísimos años atrás, con el triángulo más reciente de Sierpinski, 1919, que tiene una relación, ¿verdad? Dice que cada uno de los triángulos, cada una de ellas, de los fractales, tiene exactamente la mitad del tamaño de un original. Van disminuyendo en la mitad de su tamaño, guardan una proporción a la mitad. El triángulo de Sierpinski siempre va a ser un triángulo equilátero. Tres lados iguales, ¿verdad? A partir de un triángulo mayor sacamos una sucesión de triángulos invertidos y otros, bueno, ahí se ve en la figura. Aquí tenemos un triángulo mayor normal y a partir de él se construyen o se destacan más bien unos triángulos invertidos, son los que se destacan, ¿verdad? Y obviamente al formar esos triángulos invertidos también quedan unos que no están destacados, que están en un fondo blanco aquí en la figura y que están en su posición normal, ¿verdad? Pero cuando uno los ve a simple vista el fractal, uno ve los invertidos, ¿no? Porque son los que tienen el color más fuerte. Bien, eso se relaciona con el triángulo de Pascal. Yo puedo construir un triángulo de Pascal mediante la estructura de Sierpinski. Es decir, yo puedo hacer esto metido en un triángulo y estas cositas que vemos aquí que indican la sumatoria de los términos que están por debajo serían los triángulos invertidos de Sierpinski, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a desarrollar uno de los puntos de la actividad que les dejé, ¿cierto? Entonces, vamos a la actividad. Bueno, mis hijos, vamos a ver a la actividad.